Saludos amigos televidentes, sean todos bienvenidos nueva vez a su programa Actualidad Preventiva. Como ustedes saben, y no quiero perder ni un momento de este tiempo de hoy, este es un programa siempre educativo. O sea, tratamos de hacer las cosas para que la gente comprenda, entienda y no tenga que preguntar mucho, un lenguaje muy llano. Hoy tenemos como invitado a un amigo, un gran amigo, y una persona muy interesante. Se llama Manuel González Tejera, pero quizá mucha gente no lo va a conocer así. Y esas son las siglas que le voy a decir ahora. Son la de Manuel es una MA, la de González es una GO y la de Tejera es TE. Manegonte, G-O-N. Manuel Emilio González Tejera. Exacto, Manegonte. Ok. Manegonte es un ingeniero agrónomo que hizo maestría en ciencias agrícolas, especialista en genética y mejoramiento varietal en la Universidad Amistad de los Pueblos, que es la que se denomina como Patricio Lumumba, en Moscú, una de las universidades más prestigiosas a nivel mundial. Antigua Unión de República Socialista y Soviética. También tiene maestría en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela de Graduando de Altos Estudios Estratégicos del Instituto Superior para la Defensa del Ministerio de Defensa de la República Dominicana en el 2006 y 2007. Su paso por la Unión, la URSS, fue del año 72 al 78. Con Manegonte vamos a hablar hoy sobre un tema de actualidad. Vamos a hablar de la situación que tiene que ver con Rusia, Ucrania y el futuro que representa todo esto para el mundo. Pero primero yo quiero que Manegonte, para darle la bienvenida, hablemos un poquito de historia en base a su experiencia y que vivió en todo lo que era la Unión de República Socialista Soviética. Bienvenido. Sí, muy buenas amigos de Actualidad Preventiva. Mira, lo primero es que muchas veces la gente por el día a día se enmarca en lo que está pasando hoy o lo que pasó hace 10 años o 50 años y no ve algunos elementos que son históricos. Lo primeramente, nosotros lo hemos dicho siempre, que ese es un problema exclusivamente interno entre antiguos súbditos del Imperio Ruso, ¿ya? Entre pueblos de antiguos súbditos del Imperio Ruso. El Imperio Ruso lo formaban 3 pueblos: el pueblo ruso, el pueblo ucraniano y el pueblo bielorruso. Donde se forma el zarato de Rusia per se es en la Rus de Kiev, lo que es actualmente la capital de Ucrania. Entonces esos pueblos se conformaron, luego se unieron en la época de Iván el Terrible. Estamos hablando de 1545, cuando Santo Domingo era la cuna de las Américas y que de aquí salían todas las conquistas en América. Esa forma de gobierno, zar, viene de ahí, Iván el Terrible. Luego viene un famoso descendiente llamado Pedro el Grande. Pedro el Grande forma lo que se llama el Imperio Ruso. El Imperio Ruso que se forma de esos 3 pueblos, repito, Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Entre esas 3 personas o entre esos 3 pueblos no hay absolutamente ninguna diferencia. La única diferencia era, por ejemplo, tú hablas el capitaleño y el otro habla el cibaeño. El ucraniano es un idioma parecido, como lo es el búlgaro. Entonces, todo ese imperio se cohesiona bajo algo fundamental, la iglesia ortodoxa, que ante la decadencia que había tenido la Iglesia Católica por las guerras del protestantismo, vamos a decir del siglo XVI, 1500 y tanto, cuando Lutero, la Iglesia Ortodoxa, que tenía su base en Constantinopla, o sea, Constantinopla era la cuna de la Iglesia Ortodoxa, igualmente como la griega, pero al ser desplazado por el musulmán en 1485,
se fortalece que la Iglesia Ortodoxa, ¿dónde? En Grecia y en la Rus de Kiev y Moscú. Entonces, ahí funcionaba lo que era la unión de Estado-Iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Pedro el Grande inicia lo que se llama la ampliación del Imperio Ruso. ¿Hacia dónde? Cruza los Urales, va hacia lo que es la Siberia, llega hasta Oriente, cuando digo llega hasta Oriente, llega hasta la frontera de Mongolia y la frontera de China. ¿Ya? La expansión del imperio. También baja hacia lo que es la parte del Cáucaso, donde ellos ocupan países como Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que es fronterizo con Irán. Entonces viene la próxima expansión, que es la máxima expansión que tiene el imperio ruso, que es la que hace Catalina la Grande. Y Catalina la Grande, a finales de 2700, ella no era rusa, ni era ucraniana, ni era bielorrusa, ella era alemana. ¿Ya? Ella tuvo una serie de cosas no ortodoxas con el marido, desplazó a su marido, pero ella la asumieron como rusa, como de ellos. Okay. Entonces ella amplía el imperio hacia una zona que después se llama Novorossiya, donde está Odessa. Odessa, que es el principal puerto de Ucrania, lo forma ¿quién? Catalina la Grande en 1795, cuando apenas comenzaban las guerras napoleónicas. Entonces, ¿qué ocurre? En torno a eso viene un famoso dicho o refrán que le decían: Rusia es la cárcel de los pueblos. O sea, el imperio ruso era la cárcel de los pueblos. ¿Por qué? Porque ellos habían, la palabra conquistar no era per se como tal, porque ellos simplemente fueron ampliándose, haciendo negocios, comercio, y así fue que emplearon fundamentalmente. No fue de que vamos a invadir a Kazajstán y vamos a sacar los kazajos de ahí. No. Ellos simplemente fueron ampliando su imperio en función de ampliación de la población. Okay. O sea, la población crecía y esa población que iba creciendo iba para Siberia, iba para el Cáucaso, y esta población de la parte suroeste del imperio ruso, porque eso era parte del imperio ruso, llega hasta hicieron lo que se llamó Novorossiya. Novorossiya es donde ahora mismo está el problema. ¿Qué significa Novorossiya? Novorossiya es una parte que era rusa del imperio, porque estaba en el imperio. Pero ¿qué ocurrió? Ese imperio se desmorona en 1917. Y Lenin, que es nuestro compañero, hay que decirlo claramente, Lenin, Vladimir Ilich Lenin Ulyanov, que dirigía el partido bolchevique, ¿ya? Y ese partido se llamaba Sierrozhysky. Sierrozhysky es todas las Rusias, porque en ese momento a todo eso se le consideraba Rusia. Todas las Rusias. O sea, lo que es Kazajstán ahora mismo era parte de Rusia. Sí. Eran súbditos ¿de quién? Del imperio ruso. Luego, con la revolución rusa, que se le dice revolución rusa, no, es la revolución bolchevique. Porque realmente no fue rusa, porque fue en el imperio ruso, pero fue la bolchevique, que dirigió el partido, lo que después se llamó el Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces, Lenin, en 1919, en su política de desmantelamiento del imperio ruso, porque eso fue lo que ocurrió. En esa época había un ducado en Polonia que era parte del imperio ruso. Había una parte de una colonia que era Finlandia. Todo eso se declaró independiente. No que se declaró, no, él lo declara independiente. Porque cada cual sale. ¿Ya? Igualmente ocurrió con Ucrania, Bielorrusia. Se formaron las repúblicas. Yeah. Entonces, en 1922 se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 22. En el 22. Y esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en ese inicio, tenía 12 repúblicas.
¿Por qué? Porque hubo hubo 3 repúblicas que se independizaron, que no aceptaron, que no entraron a la Unión Soviética cuando se desmoronó el imperio, que fueron las repúblicas del Báltico, Letonia, Lituania y Estonia. Esos países se declaran independientes. Se declaran independientes real, igualmente Finlandia, igualmente Polonia, son independientes. Entonces, eso es parte del desmoronamiento ¿de qué? Del Imperio Ruso con la Unión Soviética. Entonces, ¿qué pasa? Al crearse lo que se llama la Unión Soviética y las nuevas repúblicas, la República de Ucrania, hay que ver que en esa misma república existían diferencias. ¿Diferencias de qué índole? La primera diferencia yo la voy a mostrar en este pequeño mapa. Melvin, por favor. Ahí está ese es el territorio de Ucrania. Acércalo más, Melvin. En ese, sí, ponle el zoom para que se pueda ver. Lo que ustedes ven aquí azul, ya incluyendo Crimea, eso es lo que se llamaba para el Imperio Ruso Novorossiya. Acuérdate que era el Imperio Ruso hasta 1917. Exacto. En esa zona, la gente que vivía ahí, lo que hablaba era ¿qué? Ruso. Todavía hablan ruso. No, y todavía habla ruso. Sí. Entonces, la parte central, que es la parte donde está Kiev, lo verde. Lo verde, esa parte era una parte de transición entre rusos, ucranianos, como tal, que hablaban su dialecto, y esta parte que está en amarillo tiene una particularidad. Esa parte que está en amarillo, primero, esta primera parte, la que está de esta raya hacia la derecha, hacia la izquierda, según tú lo veas, eso era parte de ¿qué? De territorio de quién? De Polonia, de Eslovaquia y Finlandia. De Hungría, Finlandia no está. Eslovaquia, Hungría y Rumanía. Ahí vivían minorías nacionales, pero esas minorías, ¿cuándo llegaron a Ucrania? Llegaron con la ocupación soviética a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se expande hacia las fronteras que habían sido ¿de quién? Del Imperio Ruso. Entonces, se expande, pero ya en esa zona donde está amarillo, había crecido un sentimiento nacional, que es el que dirigía el señor Stefan Bandera. Stefan Bandera, para Ucrania y para el gobierno ucraniano, no digo para el pueblo ucraniano, sino para el gobierno ucraniano y una parte del pueblo ucraniano, Stefan Bandera es un héroe. ¿Por qué? Porque fue el hombre de la idea de independizar definitivamente a Ucrania, ¿de qué? De Rusia o de la Unión Soviética. Entonces, crea un movimiento nacionalista cuando los nazis invaden la Unión Soviética, crea su movimiento nacionalista y declara su independencia. Sí. Entonces, él cae preso por los nazis, pero en el interín de caer preso, ¿qué pasa? Él desarrolla un movimiento de resistencia no contra los nazis, sino contra los soviéticos. Contra los soviéticos. Porque ellos consideraban que ellos no tenían nada contra los soviéticos y otro aspecto, los judíos. ¿Ya? Ellos eran antisemitas, totalmente antipolacos. Hay una famosa masacre de Volhynia que todavía el gobierno polaco exige no el perdón, sino la disculpa. Y el gobierno ucraniano no se disculpa porque inmediatamente tú tienes que, a tu gran héroe, que tiene avenidas, Stefan Bandera, tú tienes, entra dentro del grupo. No, hay que protegerlo. Sí, ese es lo que ocurre. Entonces, ¿qué ocurre? Yo siempre he dicho que esto fue un problema interno, esto ha sido un problema interno, un problema que solamente compete ¿a quién? A los súbditos del antiguo imperio ruso, a los pueblos que eran súbditos de ese antiguo imperio ruso. Entonces, cuando se derrumba la Unión Soviética, ¿qué ocurre? Primeramente, cada república tira para su lado, se forma la República de Ucrania, se forma la de Bielorrusia, que es la de Lukashenko, se forma la de Georgia,
se forma la de Armenia, la de Azerbaiyán y lo que se llama el Asia Central, que son Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, ¿ya? Entonces, al formarse, cada país tira por su lado. Cada país tiró por su lado. Pero quiero ahora volver al relato. Cuando existía la Unión Soviética, hubo un famoso disidente, no sé si tú te recordarás, Andrés, porque fue famoso cuando nosotros éramos jóvenes. Bueno, no somos jóvenes, pero hace mucho de eso. cuando leíamos aquellos famosos libros que se llamaban Archipiélago de Gulag. No sé si tú recordarás, Sí. o Un día en la vida de Iván Denisovich, que lo escribió un famoso premio Nobel soviético de nombre Alexander Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn planteaba en su misma retórica antisoviética que los soviéticos le habían dado a Ucrania territorios que eran de Rusia, de la Gran Rusia. Y fue verdad. O sea, en 1954, el señor Nikita Khrushchev, que era ucraniano, Sí. del Donbass. Sí, porque esas son las cosas que no se hablan. Claro. O Leonid Brezhnev era ucraniano. También fue jefe. Entonces, pues, Pero- Stalin no era ruso. No, Stalin georgiano. era georgiano. ¿Tú me entiendes? Entonces, le regala a Ucrania, o a la que era la República Socialista Soviética de Ucrania, le regala Crimea. Crimea. ¿Qué era Crimea? Crimea era Punta Cana. Ok. Crimea era una playa, o El un Mar Negro. conjunto de playas cálidas y aguas cálidas, donde estaba la flota soviética, anteriormente la flota del imperio. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Se le da eso. Eso crea recelos dentro de los rusos antisoviéticos, anticomunistas, porque se están dando pedazos de lo que era Novorossiya. Odessa competía con París. O sea, Odessa, la ciudad de Odessa, esa que fundó Catalina la Grande, que por cierto, el gobierno ucraniano, una de las primeras cosas que hizo fue quitar la estatua de ella. Y todos los vestidos de quién, de lo que había sido, ¿qué? Pedro el Grande y la Unión Soviética. O sea, está con una política rusofóbica. O sea, para romperla de raíz totalmente. Se crea un nuevo relato. ¿Cuál es ese nuevo relato? Por ejemplo, se habla de una famosa cosa que se llama Holodomor, o una hambruna que dirigió Stalin contra Ucrania. No, espérate. El Holodomor no fue un fenómeno exclusivo de la Unión Soviética y específicamente en Ucrania. El Holodomor fue un problema climático que ocurrió en el mundo. Porque no sé si ustedes recordarán el famoso Dust Bowl de los Estados Unidos, que fue en esa misma época, donde hubo una gran hambruna, tormenta. ¿dónde? En los Sí, Estados la Unidos. En esa misma época hubo una gran hambruna, ¿dónde? En China. En esa misma época hubo una gran hambruna en la India. ¿Por qué? Porque fue un fenómeno de una gran sequía que no duró un año, duró varios años. Provocado fundamentalmente, se aduce al fenómeno, un fenómeno que aquí se habla ahora, se llama El Niño. Sí. En Y aquella la época no niña. se llamaba así. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, hay una serie de Brian Fagan. Y no fue pandemia, sino sectorial. No, fue hambruna. Sí. Eso provocó que miles y miles de norteamericanos, sus fincas cerraran y se fueran a vivir ¿a dónde? A las ciudades. ¿Por qué? Porque había una gran hambruna en Estados Unidos, en Ucrania. En Ucrania existió pero también no fue solamente Ucrania, sino también en Rusia. Pero en Ucrania fue más fuerte por una simple razón. En Ucrania había una gran agricultura desarrollada. Entonces, se crea un relato. Ucrania es algo independiente y se crea un relato. No, que los culpables de eso fueron los rusos. No. ¿Quién ha dicho? Eso fue un problema climático que ocurrió en el mundo. Eso es parte del relato que se ha ido creando para decir, no, que los rusos han sido unos abusadores con los ucranianos. Bueno, pero está bien, precisamente yo creo que en este segmento lo que no queríamos hacer, Lenin, que primero Sí. es historia, para que los televidentes la tengan claramente ahí. El marco Y- y- histórico y le que que- nos ayuda a y- entender y va a entender muchas cosas. lo que va a pasar ahora. Claro. En el segundo segmento vamos a hablar sobre la problemática entre las dos naciones, vamos a llamarlo así. Ucrania, que es también independiente, y Rusia, y que es lo que busca Putin con eso. Los dos estados. Exacto. Vamos ahora a hacer una pausa.
El Banco Central de la República Dominicana reitera que son falsas las informaciones que circulan en las redes sociales sobre una nueva supuesta plataforma de inversión. La institución recuerda que todas sus disposiciones las hace de público conocimiento a través de su página web, sus redes sociales y los medios de prensa de circulación nacional. No te dejes engañar, protege tus datos. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.